podría haber catapultado su carrera allí mismo, por muy bueno que fuera. La voz suya tiene un garganteo muy corto, pero es armoniosa y tiene cierto punto, pero sobre todo es que tiene letras muy bonitas que nos cuentan historias que nos gustan escuchar. Entonces, pero eso no quiere decir que hubiera tenido el éxito, no tiene nada que ver con el talento, lamentablemente. Entonces, podía tener el talento y un viraje así en su carrera, eclipsar toda su trayectoria. Podía haber pasado, no pasó. Es más, le sirvió un poco de impulso, y ahora, con el paso del tiempo, la perspectiva que nos da el tiempo, nos permite analizar y vemos que eso fue incluso un peldaño más en su carrera, pero se la jugó. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, hemos crecido con Serrat, nos hemos inducido algunos en la poesía con Serrat, y cuenta con nuestro beneplácito. A la hora de decidir, hay muchos autores, tenemos un enfoque que queremos hacer 100 autores imprescindibles de la literatura mundial, y vamos a conseguirlo, estamos muy cerquita ya y estamos en eso. Es verdad que estamos un poco más distendidos por un año de mucho trabajo y que estamos en semivacaciones, y decidimos relajarnos un poco y disfrutar un poco con los programas. Con Serrat no necesitamos preparar mucho, porque Serrat, como digo, hemos crecido con él. Pero el planteamiento, ¿cuál es? ¿Es literatura? ¿Es poesía? ¿Es narrativa? ¿Nos cuenta historias? Entonces se trata un poco de analizar eso. Para mí, cuenta con la estética, cuenta con la sensibilidad y está expresando sus sentimientos. Por lo tanto, es poesía. Que guste más o menos, que se apoye en la muletilla de la música para poder desarrollar su arte, porque de verdad los poetas a secas estamos en clara desventaja con los cantautores o con los trovadores. Lo hablábamos en Cuba con los muchachos que cantaban con nosotros recitábamos y entonces ellos cantaban. Y la verdad que es que esos tonillos, esas guitarras cuando bajan, cuando suben, ayudan mucho a la poesía. Un versito salva una canción, mientras que cuidado, que cuando solamente los autores nos valemos de la letra, hay que afinar. Sea como fuere, Serrat nos ha gustado siempre, ha formado parte de nuestra vida, y decidimos conscientemente de que vale la pena analizar su letra, y en eso estamos. Así que claro, vámonos con Dios. Claro. Bueno, yo no sé si es el momento, pero personalmente yo no lo puedo dejar pasar sin mencionar el horrendo crimen de el gran cantautor también latinoamericano que es Facundo Cabral. Lo condenamos, ese crimen, a nombre de los escritores dominicanos y a nombre de todo el pueblo dominicano que se identificó desde siempre con ese gran cantautor argentino. Lo tocaremos a fondo, me imagino que en otro programa, ¿no? Bueno, por el momento, yo pienso que viniendo de padres, como tú dijiste, su padre obrero, inclusive perteneciente a la CNT, anarquista, yo pienso que lo que menos pudo ser Serrat fue un escritor social comprometido. A veces uno dice social y uno cree que escritor social es aquel que habla o que canta o que escribe sobre la pobreza o sobre un determinado planteamiento sociológico. Pero no es así. En este caso, yo entiendo que desde el punto de vista social, el mismo Serrat pues ha hablado de todo, de la pobreza, del amor, del poder, de la gloria, y para mí eso es lo que es Serrat, un autor social, eminentemente social, y que le canta desde ese punto de vista a cualquier área de esas pequeñas cosas, como su canción lo dice, que está lleno el mundo. Yo pienso que él, esa también fue una característica de su poesía, si se quiere, de su canto. Es decir, fue un canto a las pequeñas cosas, esas cosas que no todo el mundo se da cuenta y que uno las vive en su canción. Particularmente desde pequeño me siento también igual que Oscar, aunque no soy español,
pero me siento muy comprometido realmente, muy identificado con Joan Manuel Serrat, porque formó, pienso, parte de la vida de todos nosotros, porque entró en un momento también en nuestro país en que todo eso era muy necesitado, y como escritor social creo que cayó como anillo al dedo. Yo creo que para hablar de Serrat, en el andamiaje cerebral de uno mental debe crearse una especie de índice, porque un tema puede sobreponerse a otro y pueden batallar por buscar la supremacía en el momento de la desembocadura de la idea. En el caso, Oscar habló de un aspecto muy interesante de la poesía de Serrat, o sea que Serrat es un narrador, es un poeta, bueno, yo creo que Serrat tiene de todo eso. Hay que recordar que Serrat viene de toda una tradición, es la especie de manifestación de lo que había sido la historia poética de España, y la historia de la canción de España. Debemos recordar que el romancero español nos viene desde una tradición épica y que viene no degradándose, sino convirtiéndose en ese lirismo que también expresan los españoles, no solamente en sus manifestaciones escritas, sino también en sus manifestaciones orales populares. Entonces yo creo que Serrat es lo que él mismo dice en una de sus canciones, es un ave torcaz. O sea, es un individuo que sabe agarrar, tomar los elementos de su medio, pero también sabe tomar los elementos intelectuales que ha dejado la cultura española y en función de eso entonces crear una poesía que puede perfectamente ser llevada al pentagrama y llevarla con esa musicalidad que caracteriza a Serrat, que uno se olvida de esa a veces chillona voz de Serrat, porque son tan musicales sus canciones o sus poemas musicalizados que uno se olvida de quién los está cantando, sino de qué es lo que se está cantando. Por otro lado, el Festival de Eurovisión. Yo creo que el Festival de Eurovisión es algo definitorio en la vida de Serrat. Y quizás no tanto en la vida de Serrat, sino en la vida de la interpretación del verdadero canto español. O sea, hasta dónde debe llegar el canto en términos de compromiso. En esa época en que estábamos prácticamente en el ocaso de la vida de la dictadura de Franco, donde había un centrado nacionalismo, ya no desde dentro sino hacia afuera, porque España era quizás una de las naciones más rechazadas en el mundo y sobre todo en Europa. El Festival de Eurovisión era la presentación de lo que se estaba haciendo dentro de España y hasta cierto punto era una especie de recobrar la dignidad española a través de la canción, que el Festival de Eurovisión se convirtió en una manifestación política. Todo el mundo quería ganarle a España. Entonces, este Serrat, un joven, un muchacho, 1968, dice, aunque muchos pensaron que era un ardid publicitario, pero al final de cuentas, conociendo nosotros a Serrat, sabemos que no fue así. Dice, no, yo canto, porque la primera eran dos canciones. La primera era una canción de él, y la canción La 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 no es una canción de él, es de dos compositores, pero que fue escrita, compuesta a su medida, con el estilo de Joan Manuel Serrat, lo cual dice mucho, denuncia de lo que era ya Joan Manuel Serrat, que le hacen una canción a su medida para que represente a España. Había un respeto, a pesar de que había cantado poco en español. Entonces, esto recrudece una lucha por la identidad de regiones como Cataluña, por ejemplo. Recrudece un discurso que había venido desde siempre en la historia moderna de España. Entonces ya no es un simple cantante que va a cantar, que va a exponer el arte de un pueblo. Es un cantante que está escogiendo ese escenario para defender su patria chica. Y de ahí la importancia. Fue tanta la importancia que se le dio a la participación de Serrat, que se hizo en España a través de la radio, una especie de la televisión, una especie de rumbo hacia Eurovisión 1968, y se llevó a Serrat a cantar varias canciones
cantó muchas canciones, si mal no recuerdo, cantó 8 canciones. Y de esas 8 canciones, 6 canciones